The list of suspects narrows. Soon there will be no one on the list but you. Keep your babies close to you. There's someone out there. We did a cold case review of the JonBenét Ramsey homicide. Originally, it looked like a traditional kidnapping because there was a ransom demand. We found out it clearly was not a kidnapping case. Within 8 hours, the body was found in the house. Oh my God! Patsy? It's hard to distant. make it out. Yeah, what can you do to bring that up? We could try a little noise reduction on that. Patsy? Patsy? Some real. It's Really hard distant. to make it out. Yeah. Let's try it again. Patsy? Patsy? Can you slow it down? Patsy? So this is the noise reduced. Patsy? Oh, wow. I think I hear a man say, "We're not speaking to you." I think that's John Ramsey's voice. JonBenét and I had a very close relationship. I will miss her dearly for the rest of my life. We are not speaking to you. Or the tone is a parent talking to a child. Yeah, I've never heard that before. Okay, so why don't you play it from there? There's another voice. Wow, A yeah. female voice. Can you blow that up and slow it down a little bit? Just a little bit. I don't know. You to strike the skull. Where do you think, Dr. Spitz? Round about here? Okay, and do it here. So round about there. Okay. Are you ready? Yep. Okay. We'll just take it off here. We're just gonna peel this back, and you can Oh, wow. see how it's broken. It's very similar to the type of break that we saw on JonBenét. I think back about Patsy, and I remember Patsy saying that your lives could not go on until the killer was found. Well, How much weight was that on Patsy before she died? Patsy was a very strong woman. She really was. A very kind person, a wonderful mother. She got pretty vilified in the media, which was horribly unfair. I think hurt deeper than it showed. If the police will take advantage of all the technology that's available to them, and that's going to one or two of the world's cutting edge labs for DNA testing. And I think if they do that, and if we're successful getting a sample in the right format and then do the genealogy research, I'm 80% confident it can be solved. But you got to do it. We have thoroughly investigated multiple people identified as suspects throughout the years, and we continue to be open-minded about what occurred as we investigate the tips that come into detectives. We were casual with our security in our home in Boulder. We thought it was a safe place. And we got casual and complacent. When you look back, are there any things you wish you had done differently? The little beauty pageants they participated in, and I wouldn't have done that. You need to keep your children private. It was conflict for me because Patsy just recovered from stage 4 ovarian cancer, was grateful to have some life ahead of her. Cuando las personas escuchan la palabra ADN, imaginan una ciencia de certeza que no miente. Pero en el caso de JonBenét Ramsey, el ADN nunca ha sido tan sólido. Para entender por qué, debemos retroceder al principio a diciembre de 1996, cuando los investigadores recolectaron por primera vez esas muestras microscópicas que luego se convertirían en la pieza central de décadas de discusión. En el sótano de la casa de Ramsey, junto al cuerpo de una niña de 6 años, los técnicos de la escena del crimen recolectaron rastros de material de su ropa y debajo de sus uñas. Lo que encontraron fue tan pequeño que incluso en los laboratorios más avanzados
avanzados de la época. Apenas se pudo probar. Estos fragmentos no eran perfiles genéticos completos. Estaban rotos, parciales, degradados. En lugar de dar a los investigadores un sospechoso claro, les dieron lo suficiente como para generar especulaciones, pero nunca lo suficiente como para sostenerlos en la corte. A mediados de los 90, la ciencia de Land todavía estaba en su adolescencia. Los laboratorios requerían muestras más grandes para realizar análisis confiables. Lo que tenía la policía de Boulder era casi nada celdas diminutas aferradas a la tela, algunos fragmentos pegados debajo de los clavos. Las pruebas produjeron secuencias incompletas. Eso significaba que no se podía hacer una coincidencia completa, no se ingresó un perfil oficial en CODIS, la base de datos federal de AD. Los detectives se quedaron con la frase colaborador masculino desconocido, que sonaba prometedora pero en realidad significaba muy poco. Para 2003, la tecnología había mejorado. Los nuevos métodos permitieron a los científicos volver a probar los isótopos originales con mayor sensibilidad. ¿El resultado? La misma respuesta fue el AN, pero no pertenecía a John Patsy O'Rourke Ramsey. Para muchos en los medios de comunicación, eso fue suficiente. Llegaron a la conclusión de que este misterioso macho demostró que un intruso era el responsable. Pero la ciencia no funciona por eliminación. El hecho de que los fragmentos no pertenecieran a un miembro de la familia no significa que un extraño haya cometido el crimen. Simplemente significa que la muestra no era suya. Esa es una distinción crítica que a menudo se ignora en la cobertura impulsada por titulares. En 2008 se llevó a cabo otra ronda de pruebas con tecnología aún más nueva. Esta vez, el análisis de ADN táctil utilizó métodos capaces de extraer perfiles de las células dejadas por el contacto más breve. Una vez más, los hallazgos mostraron un hombre no identificado. Y una vez más, la fiscal de distrito de Boulder en ese momento, Mary Jacob, declaró públicamente que la familia Ramsey fue absuelta. Ella usó esos resultados como base para lo que sonaba como una exoneración, pero los expertos rápidamente se opusieron. James Collar, quien se desempeñó como investigador de la oficina del fiscal de distrito, escribió más tarde en su libro Foreign Faction que la confianza en dicho material de rastreo era errónea. Explicó que la ropa fabricada en grandes instalaciones puede transportar fácilmente residuos genéticos de los trabajadores de las fábricas, los empacadores e incluso los empleados de las tiendas. Eso significa que el ADN podría haber estado presente antes de que John Benet usara las prendas. Según Collar, sacar una conclusión completa sobre ese tipo de evidencia fue imprudente. Candice Delhomme, ex perfiladora del FBI, también expresó su preocupación. Señaló que en cada homicidio infantil importante que había estudiado, los investigadores necesitaban una confluencia de evidencia, patrones de comportamiento, pruebas físicas, testimonios de testigos oculares. No solo un rastro genético microscópico. En sus palabras, tratar estos fragmentos rotos como el boleto dorado era un atajo peligroso. Otros ex agentes del FBI se hicieron eco de la misma advertencia. Destacaron cómo el ADN de vaso número de copias del tipo generado a partir de muestras diminutas era notoriamente vulnerable a la contaminación. Una tos en el laboratorio, un toque de una mano enguantada que previamente había manipulado otro artículo, incluso el simple acto de empacar ropa hace décadas podría dejar células extrañas. Una vez amplificadas en una máquina moderna, esas células perdidas pueden parecer significativas incluso cuando no lo son. Así que conectemos esto de nuevo con la audaz afirmación de que el caso está resuelto. Durante 30 años, cada intento de extraer respuestas de esos fragmentos ha llevado al mismo callejón sin salida. No es la familia, pero tampoco es identificable. Sin arrestos, sin cargos, sin argumentos en los tribunales porque la ciencia nunca ha cruzado el umbral de la certeza. Lo que tenemos no es sospechoso. Lo que hacemos tener es una sombra, un leve rastro que podría haber venido de casi cualquiera que haya rozado la ropa de John Benet. La verdad es que el ADN en este caso siempre ha sido más un dispositivo de historia que un arma legal. Era conveniente para los especiales de televisión, para los fiscales que buscaban calmar la indignación pública y para los comentaristas ansiosos por decir que la familia era inocente o culpable. Pero científicamente nunca ha sido la pistola humeante. Es de hecho el ladrillo más débil en una pared llena de grietas. Y es por eso que cualquier video que afirme que esos fragmentos finalmente han expuesto al asesino debe ser recibido de inmediato con escepticismo. Porque si 30 años de pruebas 1996, 2003, 2008 no pudieron producir una identidad clara, ¿qué cambió ahora? La respuesta no es la ciencia. La respuesta es la narrativa. Y las narrativas no ponen a los asesinos en prisión. La evidencia sí. Si se suponía que el ADN era el santo grial en el caso de John Benet, entonces el ADN táctil se convirtió en la gota que colmó el vaso a la que se aferraron los fiscales y los narradores. Pero esta rama de la ciencia forense está construida sobre un terreno inestable. Vamos a cortar el glamour y mirar la ciencia por lo que realmente es. El ADN táctil es exactamente lo que parece: pequeños rastros celulares que quedan cuando la piel roza una superficie. Podría ser una tela cepillada de mangas, una mano moviendo un juguete, un empleado de una tienda doblando ropa nueva. Estamos hablando de los fragmentos más pequeños posibles, hasta 5, 10, tal vez 20 células. Las máquinas modernas pueden amplificar ese residuo microscópico en un perfil genético. Pero el hecho de que pueda crear un perfil no significa que pertenezca al asesino. Ese salto de la presencia a la culpa es el defecto central. Piense específicamente en el caso de John Benet.
Su ropa se fabricaba a granel, era manipulada por los trabajadores, empaquetada, enviada y apilada en los estantes de las tiendas. En cualquiera de esos puntos, las células perdidas podrían haberse adherido a la tela. Eso no es especulación, es una realidad documentada. En 2007, los estudios de laboratorios europeos revelaron que las prendas nuevas y sin usar a menudo llevaban ADN extraño de los empleados de la fábrica. En otras palabras, incluso antes de que un niño use su pijama, ya podría estar cargando el rastro genético de otra persona. Esto es importante porque la narrativa de la fiscalía se apoya en gran medida en la idea de que el ADN masculino desconocido es igual al intruso. Pero, ¿y si ese hombre desconocido nunca puso un pie dentro de la casa de Ramsey? ¿Y si fuera un trabajador de una fábrica en Carolina del Norte o Taipan? ¿Y si fuera el repartidor que desempacaba cajas en una tienda departamental de Boulder? De repente la evidencia milagrosa pierde sentido. Los casos del mundo real refuerzan este peligro. En 2011 la policía alemana persiguió a una sospechosa fantasma durante más de una década. La llamada mujer sin rostro. Su ADN apareció en docenas de escenas del crimen, robos, homicidios, asaltos. Resultó que los hisopos de algodón utilizados para recolectar muestras en las escenas del crimen fueron contaminados en la fábrica por un solo trabajador. Años de investigaciones, millones de euros desperdiciados, todo porque se malinterpretó el ADN de bajo nivel. Ese escándalo debería ser una advertencia de que los rastros microscópicos pueden engañar a naciones enteras, y mucho menos a un departamento de policía factuado. Ahora, agregue a eso el caos dentro de la casa de Ramsey el 26 de diciembre de 1996. Los oficiales no aseguraron la propiedad como escena del crimen. Amigos, vecinos, incluso un pastor entraban y salían libremente. La gente se sentaba en la cocina, deambulaba por los pasillos, tocaba puertas y superficies. Cuando el padre llevó el cuerpo del niño arriba, interrumpió las frágiles pistas que pudieran haber quedado. En términos forenses, la cadena de custodia se rompió antes de que comenzara. A partir de ese momento, cada hisopo, cada fibra, cada célula recolectada de esa casa ya estaba contaminada por un manejo incontrolado. La cadena de custodia significa el registro ininterrumpido de quién recopiló evidencia, cómo se empaquetó, dónde se almacenó y cómo se transfirió a los laboratorios. En Boulder, ese récord parecía queso suizo. Los artículos se empaquetaron incorrectamente, se movieron de un lugar a otro sin documentación, se dejaron vulnerables a la transferencia secundaria. Incluso los oficiales entrenados admitieron más tarde que no tenían idea de cuántas personas habían tocado pruebas clave. Una vez que pierdes el control de tu evidencia, pierdes tu ciencia. Y en la corte pierde su caso. Considere cómo se supone que funciona la ciencia forense. Una bala extraída del cuerpo de una víctima se registra, sella y rastrea meticulosamente. Un cuchillo ensangrentado está embolsado, etiquetado y guardado bajo llave. Cada firma en cada línea garantiza la autenticidad. Pero con JonBenét, la ropa que debería haber sido sellada fue manipulada y remanipulada. Los objetos en el sótano se movían. Algunos elementos, como la cuerda y la cinta, nunca se probaron en absoluto. Entonces, cuando más tarde amplificas un fragmento microscópico de ADN, ¿cómo sabes si provino del perpetrador, de un amigo de la familia o de un técnico que se acercó demasiado a la mesa de pruebas? La respuesta corta, no lo haces. Y este es el corazón del problema de elevar el ADN táctil como si fuera la voz de Dios. No lo es. Es frágil, se malinterpreta fácilmente y es muy propenso a la contaminación. Cuanto más tiempo permanezca la evidencia, más veces se abra, mayor será el riesgo de que lo que está midiendo sea ruido, ¿no verdad? Entonces, cuando un video declara con confianza, el asesino ha sido identificado. Recuerde lo que acabamos de pasar. Recuerde que estos llamados perfiles pueden originarse en el sudor de un trabajador de una fábrica, el aliento de un detective o el toque descuidado de un técnico de laboratorio. Recuerde que el Departamento de Policía de Boulder permitió que la cadena de custodia más crítica en la historia del crimen real estadounidense colapsara antes de que terminara el primer día. No se trata de demostrar la inocencia o culpabilidad de los Ramsey. Se trata de comprender que la ciencia que se exhibe como concluyente está, de hecho, plagada de agujeros. Y si los cimientos son inestables, todo lo que se construye sobre ellos, cada acusación, cada titular de YouTube se derrumba. Aquí está la cruda realidad, el ADN vinculado al caso de JonBenét nunca quedaría sin oposición en un tribunal. No entonces, no ahora. Los tribunales exigen confiabilidad, y la confiabilidad proviene de tres cosas: la calidad de la muestra, la integridad del manejo y la reproducibilidad de los resultados. En los tres cargos, el material de esta escena del crimen se derrumba. Primero, la calidad de la muestra. Lo que se recolectó en 1996 no fue un perfil genético completo. Era una dispersión de secuencias débiles y rotas extraídas de la ropa y las uñas. Una muestra forense robusta debe producir un perfil completo en múltiples loci. Los marcadores estándar utilizados en todo el mundo para la identificación. Estos fragmentos no lo hicieron. Eran parciales, degradados e incapaces de colocar a ninguna persona más allá de una duda razonable. En términos legales, eso significa que no es probatorio. La ley no permite que se arruinen vidas en fragmentos que podrían igualar a millones. En segundo lugar, la integridad del manejo. La cadena de custodia es sagrada en la ley de evidencia. Cada toque y cada transferencia, cada condición de almacenamiento debe documentarse con precisión. En Boulder, esa disciplina estuvo ausente desde el primer día.
La casa estaba abierta a amigos, queridos e incluso vecinos antes de que se cerrara. Los objetos se movían, la evidencia se movía sin registros. Cuando el padre llevó el cuerpo de su hija arriba, sin saberlo rompió la barrera más crítica entre una escena controlada y la contaminación. Cualquier abogado defensor que se precie de su licencia destruiría tal evidencia en cuestión de minutos. Damas y caballeros, este AM podría haber venido de cualquiera, visitante, paramédico, incluso del propio investigador, y el jurado asentiría, porque tendrían razón. En tercer lugar, la reproducibilidad. En ciencia, los resultados deben ser consistentes en todas las pruebas y laboratorios, pero el llamado AM táctil lleva a niveles notoriamente inestable. A veces aparece, a veces se desvanece. El mismo hisopo probado 2 veces puede arrojar resultados diferentes. Los tribunales desconfían de esto. Los jueces han descartado el AM de bajo número de copias en otros casos precisamente porque no cumple con el estándar de reproducibilidad. Si la prueba no puede producir el mismo resultado cada vez, no puede formar la base de una condena. El precedente legal refuerza esto. En el Reino Unido, enjuiciamientos enteros colapsaron cuando los equipos de defensa expusieron la falta de confiabilidad de los rastros de AM. En Alemania, el infame fiasco del sospechoso fantasma reveló cómo los hisopos contaminados llevaron a los investigadores a un callejón sin salida de una década. Estos no fueron errores marginales, fueron fallas sistémicas que obligaron a los tribunales a admitir los límites de la ciencia. Si esos casos no pudieron sobrevivir al escrutinio, ¿por qué lo haría el AM fragmentario de Boulder? Y aquí está la clave: la carga de la prueba en el derecho penal está más allá de toda duda razonable. Eso no es un eslogan, es el estándar más alto en nuestro sistema de justicia. Significa que los jurados deben estar convencidos de una certeza moral. Los hilos parciales que podrían pertenecer a un trabajador de una fábrica, o a un empleado de una tienda, o a un médico que se inclina demasiado cerca durante los intentos de reanimación no pueden alcanzar ese umbral. Crean dudas por su propia existencia. Entonces, cuando un video de YouTube afirma que el asesino ha sido identificado, está vendiendo una certeza que no existe en la ley. Si los fiscales entraran mañana en una sala del tribunal con solo estos fragmentos en la mano, la defensa los desmantelaría línea por línea. Los jueces los excluirían o instruirían a los miembros del jurado para que los traten con precaución. Y el caso se desmoronaría, tal como lo ha hecho durante casi 30 años. Ese es el puente entre la ciencia y la justicia. La evidencia no solo debe parecer convincente bajo un microscopio, sino que debe sobrevivir a contrainterrogatorio bajo juramento. En el caso de Khomeini, este AM nunca podría. No es la clave del misterio, es el eslabón más débil y relativo. Ya hemos visto cómo el supuesto AM en el caso de Khomeini no pasa la prueba de calidad, integridad y admisibilidad legal. Pero en los últimos años, ha habido una nueva ola de entusiasmo en el mundo del crimen real, algo llamado genealogía genética. En el momento en que aparece esa frase, la gente imagina milagros. Se imaginan a los detectives resolviendo casos que durante mucho tiempo se creyeron imposibles. Escuchan sobre el Golden State Killer y piensan que todos los casos sin resolver se pueden resolver de la misma manera. Pero ahí es donde la exageración choca con la realidad. Vamos a reducir la velocidad de esto. La genealogía genética funciona mediante la construcción de árboles genealógicos a partir del ADN enviado a las bases de datos de los consumidores. Empresas como Hermatch y Family Tree permiten a la gente común cargar sus perfiles para aprender sobre la ascendencia. Los investigadores, cuando se les permite, pueden comparar el ADN de la escena del crimen con estas bases de datos. Si encuentran una coincidencia parcial, digamos un primo segundo, pueden comenzar a construir hacia atrás, trazando generaciones hasta que se concentren en un sospechoso. Así es como se identificó a José Cienes de Angelo, el asesino del Estado Dorado. Fue un éxito impresionante. Pero aquí está la diferencia crucial en ese caso. El ADN era robusto. Las escenas del crimen habían producido muestras de alta calidad conservadas durante décadas. Se podían cargar y comparar perfiles completos. Los investigadores tenían suficiente material para construir árboles genealógicos con precisión. Por eso funcionó. Ahora compare eso con el caso de Khomeini. ¿Qué tenemos? Un puñado de fragmentos frágiles, secuencias de bayonivel extraídas de tela y clavos, incompletas y degradadas. No se puede construir un árbol genealógico con retazos. No se puede completar un cuadro genealógico a partir de hebras parciales que ni siquiera podrían provenir del perpetrador. La tecnología simplemente no lo permite. Parabon Nanolabs, la empresa privada que a menudo se promociona en historias como esta, ha realizado un trabajo notable, pero no puede conjurar una identidad genética completa a partir de desechos poco confiables. Los datos simplemente no están ahí. Sin embargo, el video insiste en lo contrario. Pinta una imagen de detectives que se asocian silenciosamente con Parabon, cargan el llamado perfil y lo rastrean mágicamente hasta un hombre de 62 años que una vez vivió a 2 millas de la casa de Ramsey. Suena dramático, suena como un cierre, pero pregúntese si eso fuera cierto. ¿Dónde está la conferencia de prensa? ¿Dónde están los documentos judiciales? ¿Dónde está la orden de arresto? Las agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos nunca se quedan en silencio después de resolver uno de los homicidios infantiles más infames de la historia. Lo anuncian, lo exhiben, se atribuyen el mérito. Aquí no hay nada, solo un guión de YouTube. Ese silencio es revelador. Significa que ningún organismo oficial respalda esta afirmación. Significa que la historia no se está contando en documentos judiciales, sino en tics y vistas. Y cuando eliminas el lenguaje dramático, lo que te queda no es ciencia forense sino entretenimiento. Examinemos cómo la narración distorsiona la percepción. La narrativa dice ad masculino desconocido. Genealogía de Parabon. Un vecino olvidado.
finalmente expuesto. El ritmo es embriagador, entrega un villano justo a tiempo para la necesidad de resolución de la audiencia. Pero la resolución en un video no es lo mismo que la resolución en la justicia. La resolución en un guión no requiere evidencia admisible, solo requiere un buen gancho, un cliffhanger y un botón de compartir. Y aquí es donde entran en juego los motivos de los medios. El crimen real se ha convertido en una industria masiva, rentable y competitiva. Los canales compiten por los suscriptores de la misma manera que los tabloides alguna vez lucharon por los titulares. ¿Qué corta el ruido? No matiz. No es un debate forense cuidadoso. Lo que vende es la certeza. Misterio resuelto. El ADN descifró el caso. El asesino finalmente fue desenmascarado. Esas frases garantizan puntos de vista. Convierten la tragedia en contenido comercializable. Piénsalo desde la perspectiva de un creador de contenido. Un título que dice la evidencia de Anne sigue sin estar claro no se difunde. Un titular que admite que el caso aún sin resolver no es tendencia. Pero una declaración audaz, misterio finalmente resuelto que engancha a la audiencia. La precisión se vuelve secundaria. El algoritmo recompensa el drama, no la moderación. Y las familias que aún están de duelo quedan atrapadas en la estela del sensacionalismo. Es importante recordarnos a nosotros mismos que la genealogía no es magia. Es una herramienta. Funciona solo cuando el ADN de la base es claro, fuerte y se maneja adecuadamente. En el caso de JonBenét, los cimientos se estaban desmoronando desde el primer día. Cualquier afirmación de que la genealogía podría resucitarla es en el mejor de los casos una ilusión, en el peor, engaño deliberado. Pongamos esto de relieve con mayor nitidez. Supongamos por un momento que un vecino de 62 años realmente hubiera sido identificado. ¿Qué habrían hecho los investigadores? Habían seguido el procedimiento, lo vigilaban, recogían artículos desechados como tazas de café o colillas de cigarrillos, los comparaban con el ADN original de la escena del crimen. Si coincidía, avanzaban hacia el arresto. El fiscal de distrito luego presentaría cargos. El caso entraría en el sistema judicial. Cada paso sería documentado, cada registro disponible a través de presentaciones públicas. Nada de eso ha sucedido. En cambio, el reclamo vive solo en un guión de video. Eso debería decirte todo. Otro ángulo que vale la pena explorar es cómo estas afirmaciones explotan la memoria pública de casos exitosos. Cuando el público escucha Paramount, inmediatamente piensa en Golden State Ville. Asumen que el mismo milagro ha ocurrido aquí, pero equiparar los dos es como comparar el haz de un faro con una vela parpadeante. Uno iluminó costas enteras, el otro apenas ilumina una esquina de la habitación. Y sin embargo, el video une esas asociaciones deliberadamente. No necesita que la audiencia comprenda los matices de los loci, las caídas de aleros o los efectos estocásticos en el ADN de copia baja. Solo necesita que la audiencia sienta la conexión que Golden State Ville resolvió con la genealogía. JonBenét resolvió el mismo problema. Ese atajo emocional es el marketing, no la ciencia. Así que digamos esto claramente, no existe evidencia creíble de que la genealogía haya roto el caso Ramsey. Ningún departamento de policía lo ha verificado. Ningún tribunal lo ha presentado. Ningún jurado lo ha sopesado. Lo que tenemos es una historia disfrazada de revelación. Es convincente de ver, fácil de compartir, pero inútil en la búsqueda de la justicia. Y eso nos lleva a la verdad más dura. Los medios de comunicación sobre crímenes reales no siempre sirven a la verdad. A veces sirve a la demanda. Demanda de cierre. Demanda de villanos. Demanda de certeza donde no existe. En el caso de JonBenét, esa demanda se ha convertido en un modelo de negocio. Cuando quitas el esmalte, lo que queda es la explotación del dolor. La muerte de una niña reciclada para el compromiso. Su imagen, su nombre, su tragedia se convirtieron en moneda. Y cada vez que alguien hace clic creyendo las palabras misterio resuelto, la realidad más profunda se desliza más fuera de su alcance. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos a la sombra de un caso aún sin resolver. Aún corrompido por errores tempranos, aún sin resolver por la ciencia. La genealogía ha obrado milagros en otros lugares, pero no aquí. Y hasta que veamos pruebas contundentes presentadas en una sala del tribunal, no en un video, las afirmaciones de cierre no son más que humo narrativo. El misterio de JonBenét Ramsey no está resuelto. Todavía está abierto, sigue siendo inquietante y sigue exigiendo honestidad. Y la honestidad comienza llamando a estos grandes pronunciamientos lo que son exageraciones, diseñadas no para impartir justicia, sino para captar la atención. Comience con la evidencia más extraña de todo el caso, la nota de rescate, 2 páginas y media, escrito en papel arrancado del propio blotí de notas de Patsy Ramsey, usando el bolígrafo de su propia familia. Ningún secuestrador en la historia criminal se ha quedado dentro de la casa de una víctima para redactar un manifiesto de esa longitud. Los secuestradores reales minimizan el riesgo. Dejan unas pocas palabras, una breve demanda, tal vez un número de teléfono. Pero aquí tenemos un documento teatral, lleno de detalles innecesarios, y compuesto en un entorno seguro, la propia casa Ramsey. La cantidad exigida hace que el billete sea aún más extraño. $118,000. Esa no es una cifra redonda. Ese no es el tipo de número de rescate que los delincuentes sacan de la nada. Ese número resultó ser la cantidad exacta del bono de Navidad de John Ramsey de Access Rapid. ¿Cómo podría un extraño saber eso? A menos que tuvieran acceso interno a la nómina de John, el detalle parece casi imposiblemente específico. Lo que plantea la pregunta obvia. La nota no fue escrita por un extraño, sino por alguien interno, alguien con conocimiento íntimo de las finanzas de la familia. Y luego está el silencio que siguió. Una nota de rescate implica comunicación, una llamada telefónica, un seguimiento, una instrucción sobre dónde dejar el dinero. Nada de eso sucedió. Los supuestos secuestradores nunca se acercaron. Sin negociaciones, sin direcciones. Nada.
La nota prometía un escenario de secuestro, pero el niño nunca salió de la casa. Toda la narrativa se derrumbó en el momento en que su cuerpo fue descubierto en el sótano, lo que nos obliga a enfrentarnos al estómago de los incompetentes. Eso significa que comió un poco a las pocas horas de su muerte. Ahora aquí está el problema, tanto John como Patsy juraron que nunca le sirvieron piña esa noche. Dijeron que estaba dormida cuando regresaron de la fiesta. Afirmaron que la acostaron directamente. Pero las huellas dactilares no mienten. Las huellas de Patsy se encontraron en el cuenco. El ADN de Burke apareció en la cuchara. Y sin embargo ambos negaron haberla alimentado. Esa inconsistencia es inquietante. Porque sugiere lagunas de memoria o engaño deliberado. Si Don Benay estaba lo suficientemente despierto como para comer piña, entonces la línea de tiempo de los padres está equivocada. Si Burke estuvo involucrado en el refrigerio nocturno, entonces su papel esa noche es mayor de lo que se admite. Y si Patsy manejó el tazón, entonces su negación socava su credibilidad. ¿Por qué importa esto? Porque la línea de tiempo de la piña reduce la ventana de eventos. Muestra que la niña estaba despierta cuando la familia insistió en que no lo estaba. Vincula la escena de la cocina con sus últimas horas. Y contradice directamente las declaraciones juradas. Una vez más, el fragmento de Anne. Luego llegamos a los errores de esa mañana. Cualquier investigador de homicidios le dirá que las primeras horas son sagradas. Bloqueas la ubicación. Cógelas en movimiento. Proteges la evidencia como un tesoro. Nada de eso sucedió en Boulder, cuando Patsy marcó 9-1. Llevó la policía, pero trató el caso como un secuestro, no como un homicidio. Restringieron solo el dormitorio. El resto de la casa permaneció abierta. Los amigos acudieron a colación para consolar a los Ramsey. Entró un pastor. Los vecinos pasaron. Se sirvió café en la cocina. La gente se sentó en los muebles, tocó superficies y contaminó cada rincón de la supuesta escena del crimen. Y luego el error más crítico de todos, se permitió que el propio John Ramsey deambulara. Fue al sótano, encontró el cuerpo de su hija y la llevó escaleras arriba en sus brazos. En ese momento, todas las pruebas forenses de su cuerpo y de su entorno se vieron comprometidas. Fibras, fluidos, trazas, todo interrumpido por el abrazo de un padre afligido. Hasta el día de hoy, no podemos saber qué fue original y qué se transfirió en ese acto. La escena se arruinó antes de que llegaran los especialistas forenses. Y sin embargo el video pasa por alto este caos, como si el ADN recolectado más tarde pudiera anular de alguna manera la contaminación. Pero la ciencia no funciona de esa manera. Una vez que una escena se corrompe, permanece dañada. Finalmente hablemos de la conducta de la familia. Gran parte de lo que mantiene vivo este caso no es solo evidencia, es cómo actuaron los Ramsey después. Desde el principio, John y Patsy se resistieron a entrevistas separadas. Insistieron en ser interrogados juntos. Eso viola el procedimiento estándar. Los investigadores quieren declaraciones independientes para detectar inconsistencias. Los Ramsey retrasaron la cooperación, contrataron abogados rápidamente y limitaron el acceso. Para los padres afligidos desesperados por encontrar al asesino de un niño, tal comportamiento sorprendió a muchos observadores como defensivo. Luego está Burke. Con solo 9 años, su papel era ambiguo. Se dijo que era una llamada sola, donde algunos expertos afirman que se pueden escuchar débiles voces de fondo después de que ella pensó que había acordado. Voces que posiblemente pertenezcan a Burke y John, contradiciendo la idea de que Burke estaba dormido. Aunque en disputa, es otra línea de duda en un caso ya enredado. Ponga todo esto junto con la extraña nota de rescate, las contradicciones de la piña, la escena contaminada, el comportamiento evasivo de la familia y pregúntese, ¿pueden los fragmentos microscópicos de Ad borrarlo todo? ¿Puede un perfil parcial de origen incierto barrer horas de inconsistencias y décadas de sospecha? Claro que no. Es por eso que aferrarse a Alan como la respuesta final no solo es científicamente débil, sino que es intelectualmente deshonesto. Ignora la evidencia que se niega a ajustarse a una narrativa simple. Pasa por alto las preguntas que la familia nunca respondió. Descarta los errores que cometió la policía esa mañana. Y silencia los objetos que aún hablan, una nota escrita en el papel de Patsy. Un frutero tocado por las manos de Patsy, una escena del sótano alterada por John. El video de YouTube quiere un cierre. Quiere que la palabra resuelto se estampe en una tragedia que aún sangra incertidumbre. Pero el cierre no puede provenir de ignorar las contradicciones. No puede provenir de la selección de pruebas que se ajusten a la fantasía de un intruso y descarten todo lo demás. La nota de rescate todavía se burla de nosotros con su absurdo. El tazón de piña todavía susurra una escena de cocina nocturna. La escena del crimen corrupta todavía nos advierte de la verdad perdida. Y el comportamiento cauteloso de la familia todavía llama la atención décadas después. Nada de eso desaparece debido a unos pocos fragmentos genéticos. Entonces, la próxima vez que escuche la frase misterio finalmente resuelto, recuerde la evidencia que los narradores omitieron. Porque a menudo, lo que falta es más revelador que lo que se muestra. En la sala de tribunal, la verdad nunca se trata solo de ciencia. Se trata de cómo la ciencia choca con la ley, con la política, con la percepción pública. Y en ninguna parte esa colisión es más obvia que en lo que sucedió después de la muerte de John Benay. Si la nota de rescate del tazón de piña y el caos en la escena del crimen dejaron a los investigadores ahogados en contradicciones, entonces las batallas en la sala de tribunal y las decisiones de la fiscalía mostraron cuán fracturado se volvió el sistema cuando se vio obligado a actuar sobre evidencia endeble. Rebobinemos a 1999, 3 años después del crimen.
Se convocó a un gran jurado en Boulder para revisar la evidencia. Los grandes jurados no deciden la culpabilidad. Deciden si hay suficiente causa probable para acusar, suficiente evidencia para acusar formalmente a alguien de un delito. El umbral es mucho más bajo que más allá de una duda razonable. Y aquí está la bomba. Después de revisar meses de testimonios, pruebas e informes forenses, ese jurado votó para acusar a John y Patsy Ramsey de cargos de abuso infantil con resultado de muerte y de ser cómplices después del hecho. Esa decisión no significó que el jurado pensara que los Ramsey asesinaron a su hija directamente. Pero sí significaba que creían que había razones suficientes para sospechar la participación de los padres, ya sea en la causa de sus lesiones fatales o en la puesta en escena de las consecuencias. Esa votación fue histórica. Demostró que un panel de ciudadanos, al escuchar la evidencia en privado, creía que el caso contra los padres era lo suficientemente fuerte como para llevarlo a los tribunales, y sin embargo no siguió ningún juicio. ¿Por qué? Porque el distrito era de poderosos aliados de los Ramsey, de funcionarios locales preocupados por la imagen de Boulder y de medios nacionales que ya habían pintado a la familia como víctimas de la incompetencia policial. Al negarse a proceder, Hunter anuló efectivamente la voluntad del jurado, y durante la siguiente década, la acusación en sí permaneció sellada, oculta al público. No fue hasta 2013, 14 años después, que finalmente se publicaron los documentos, confirmando lo que durante mucho tiempo se había rumoreado, que el gran jurado quería cargos, pero el fiscal del distrito dijo que no. Ese momento reveló una verdad crítica: el sistema legal tenía pruebas lo suficientemente sólidas como para justificar cargos contra los padres, pero la discreción de la fiscalía los protegió. No fue una exoneración científica, fue un cálculo político. Avance rápido hasta 2008. Una nueva fiscal de distrito, Mary Laco, llegó a los titulares cuando declaró públicamente inocentes a los Ramsey. Emitió una declaración formal absolviéndoles de sospechas, basando su conclusión casi por completo en análisis de ADN realizados con métodos actualizados. Las pruebas mostraron una vez más ADN masculino no identificado en la ropa de Khomeini. Laco tomó eso como una prueba definitiva de que un intruso era responsable. Se disculpó con la familia por años de sospecha y prometió que ya no estaban bajo la nube de la acusación. En la superficie parecía una reivindicación. Pero debajo de los titulares, los expertos se enfurecieron. Ex investigadores, científicos forenses e incluso perfiladores del FBI criticaron la decisión. ¿Por qué? Porque sabían que el ADN no era lo suficientemente confiable como para excluir otras posibilidades. Sabían que las muestras de trazas pueden ser engañosas. Sabían que la ausencia de ADN familiar no es prueba de inocencia. Y sabían que declarar la certeza en un caso tan turbio era imprudente. James Collar, quien trabajó en la oficina del fiscal de distrito antes de publicar Foreign Faction, criticó la medida de Laco como irresponsable. Argumentó que ella elevó la ciencia débil a un escudo que borró otras líneas de investigación. Candice DeLong, una veterana perfiladora del FBI, expresó la misma preocupación de que la proclamación de Laco no se basara en una revisión holística del caso, sino en una sola y temblorosa línea de evidencia. Fue más que un error, era un mensaje. Al exonerar públicamente a los Ramsey, Laco cambió la narrativa de la absolución. Convirtió una pieza científica en disputa en una herramienta política. Y al hacerlo polarizó aún más el caso. Aquellos que creían en la participación familiar se sintieron silenciados, aquellos que creían en un intruso se sintieron envalentonados y se perdió la posibilidad de una investigación equilibrada. Aquí es donde queda claro el abuso del ADN como dispositivo legal. En 1999, el gran jurado encontró causa probable contra los padres. En 2008, el fiscal del distrito usó ADN para proclamar su inocencia. El mismo archivo de evidencia produjo dos resultados opuestos, dependiendo de quién controlara la narrativa. Esa contradicción por sí sola demuestra que el ADN nunca fue definitivo. El ADN en el caso de Khomeini se ha manejado como una espada política que corta en una dirección cuando los fiscales temían perder, cortando en la otra cuando buscaban rehabilitar su reputación. Ninguno de los movimientos se basó en una ciencia inquebrantable. Ambos se basaron en la estrategia. Y esa es la tragedia: en lugar de ser utilizado como una herramienta de verdad, el ADN fue utilizado como una herramienta de conveniencia. La ley exige consistencia. Si la evidencia es sólida, debería resistir los cambios de los fiscales, los climas cambiantes o los vientos políticos. Pero en este caso, la evidencia se dobló y se torció dependiendo de quién ocupara el cargo. Eso no es ciencia. Eso es giro. Las implicaciones son enormes. Significa que durante décadas, el caso Ramsey ha tenido menos que ver con resolver un homicidio y más con manejar narrativas. Un fiscal anuló a un jurado para evitar el espectáculo de un juicio. Otro fiscal declaró inocente a la familia para escapar de la presión y la ODE. En ambos casos, la decisión no se basó en pruebas irrefutables, sino en el control de daños. Y eso nos lleva al círculo completo del video de YouTube que afirma que el misterio finalmente se resolvió. Porque lo que está haciendo no es nada nuevo. Se hace eco del mismo mal uso del ADN que hemos visto durante años, transformando la incertidumbre en absolución. Utilizando fragmentos frágiles como escudos para proteger las narrativas preferidas. Puede que el video no sea la oficina de un fiscal de distrito, pero está jugando el mismo juego, contando una historia que la gente quiere escuchar, independientemente de si la evidencia puede sostenerse en la corte. El voto del gran jurado en 1999 y la declaración de Mary Laco en 2008 no son contradicciones que deban ignorarse. Son una prueba de lo inestable que siempre ha sido el caso. Revelan que la justicia no ha sido dirigida por pruebas sólidas, sino por decisiones humanas influenciadas por la política. El miedo y el hambre de cierre.
Entonces, cuando veas que el ADN es la última palabra, recuerda esta historia. Recuerde al jurado que creyó que había suficiente evidencia para acusar. Recuerden al fiscal que dijo que no. Recuerde al fiscal del distrito que más tarde declaró su inocencia por los fundamentos científicos más endebles. Y recuerde que la verdad no se dobla con la conveniencia política. La realidad es cruda que el caso de JonBenét sigue sin resolverse no porque carezca de pruebas, sino porque las pruebas han sido tergiversadas, amortiguadas y desplegadas selectivamente. El ADN, lejos de resolver el misterio, se ha convertido en un arma para oscurecerlo. Cuando el video se queda sin afirmaciones de Anne, gira hacia otra cosa, otro crimen inquietante en Boulder, menos de un año después de la muerte de JonBenét. Una niña, dormida en su propia cama, atacada por un extraño que se coló en su casa. Los detalles suenan escalofriantes y la proximidad al vecindario de Ramsey parece imposible de ignorar. La implicación es clara: si otra niña fue agredida cerca, entonces seguramente el mismo depredador fue responsable de JonBenét. Pero la implicación no es evidencia. Y esa distinción es fundamental. Según los registros, 9 meses después del caso Ramsey, un intruso entró en la casa de un niño que vivía a solo unas cuadras de distancia. Se deslizó en el dormitorio mientras ella dormía. La madre se despertó sobresaltada por los ruidos y de hecho vislumbró al hombre antes de que huyera. En su prisa, saltó de un balcón para escapar en la noche. ¿Terrorífico? Absolutamente. ¿Está cerca de la casa de Ramsey? Sí. ¿Conexo? Ese es el salto que da el video, y es un salto que no está respaldado por ninguna ciencia dura. La verdad es que nada es la transferencia de fibras, marcas de herramientas idénticas, patrones de comportamiento consistente de los delincuentes. Nada de eso existe entre los dos incidentes de Boulder. El video colapsa ese matiz. Agita el segundo ataque como un estandarte. Mira, el depredador todavía estaba ahí fuera, pero sin evidencia que lo corrobore, es solo una historia. Peor aún, corre el riesgo de convertir una tragedia en un accesorio para otra, doblando dos crímenes separados sin resolver en una sola narrativa sin justificación. Ahora, es cierto que la policía de Boulder estropeó el segundo caso tanto como el primero. Los artículos críticos, como las sábanas de la habitación del niño, se tiraron en lugar de conservarse. Esas sábanas podrían haber contenido pelos, fluidos o fibras que podrían haber identificado al atacante. Al descartarlos, los oficiales robaron a los futuros investigadores posibles respuestas. Esta fue una repetición de la misma incompetencia que estropeó el caso de JonBenét. Mal manejo de pruebas, subestimando el crimen, no protegiendo la integridad forense. Pero aquí está la clave: el mal trabajo policial no crea un vínculo entre los dos delitos. Todo lo que demuestra es un fracaso sistémico. El departamento de policía de Boulder manejó mal más de un caso, pero eso no transforma a los delincuentes separados en la misma persona. Solo muestra un patrón de negligencia. ¿Por qué el video se apoya tanto en este segundo ataque? Porque proporciona un gancho emocional conveniente. Los espectadores escuchan a otro niño en peligro, en la misma ciudad, en el mismo año, e instintivamente conectan los puntos. Se siente bien, se siente cinematográfico. No porque los investigadores pasaran por alto a un depredador obvio del vecindario. Afirmar lo contrario es confundir la narración con la ciencia y la especulación con la justicia. Si hay un elemento que ha distorsionado el caso Ramsey más que cualquier otro, no es la nota de rescate, ni el tazón de piña, ni siquiera el drama del gran jurado. Es la mitología del ADN. Durante las últimas 3 décadas, el ADN se ha elevado en la cultura estadounidense de una herramienta científica a un icono cultural, una abreviatura de certeza. Encienda la televisión, abra una novela policíaca, desplácese por las miniaturas de YouTube. The Land siempre se presenta como la vara de plata, la última palabra, la prueba irrefutable que elimina toda duda. Esta mitología no surgió por accidente. En la década de 1990, a medida que las pruebas de ADN se hicieron más comunes, los medios de comunicación se aferraron a ellas como el avance definitivo. Los fiscales vieron cómo los jurados respondieron a la frase mágica "tenemos ADN" y comenzaron a apoyarse en ella en gran medida en la corte. Los abogados defensores, reconociendo el poder casi hipnótico de esas 3 letras, acuñaron la frase "el efecto Psi" para describir cómo los jurados esperaban pruebas científicas en cada caso, incluso cuando las circunstancias lo hacían imposible. En una década, el ADN había pasado de una ciencia compleja a una abreviatura de la cultura pop. Si hay ADN, el caso está resuelto. El caso Ramsey se convirtió en un escenario perfecto para esta ilusión. Cuando los investigadores en 2003 y nuevamente en 2008 anunciaron que se encontró ADN masculino no identificado en la ropa de JonBenét, los medios inmediatamente lo enmarcaron como prueba de un intruso. Los titulares gritaron "ADN limpia a los Ramsey". Los programas de entrevistas repitieron la afirmación sin matices. Los documentales reprodujeron la frase "hombre desconocido" como si significara hombre culpable. Pero aquí está el truco: la ciencia detrás de esas muestras estaba plagada de incertidumbre. No era un perfil completo. Era una secuencia degradada y parcial susceptible a la contaminación. Aún así, una vez que los medios lo empaquetaron como concluyente, el público escuchó solo una cosa: los padres son inocentes, el asesino está ahí fuera. El mecanismo psicológico es simple. La ciencia lleva autoridad. La mayoría de las personas no entienden la caída de alelos, el ruido estocástico o la transferencia secundaria. No saben que un solo roce de tela puede dejar células que permanecen indefinidamente. No saben que se ha descubierto que los trabajadores de la industria manufacturera dejan ADN en la ropa nueva antes de que llegue a un estante de la tienda.
Entonces, cuando escuchan pruebas de Ann, lo aceptan sin cuestionarlo. La complejidad se colapsa en un eslogan que el ad nunca miente. Pero el ad engaña, cuando es débil, cuando se maneja mal o cuando se sobrevende. Y la sobreventa es exactamente de lo que prosperan los medios de comunicación sobre crímenes reales. Los programas de la televisión por cable dramatizan la recolección de hisopos como si cada uno fuera un rayo de verdad. Los podcasts se apoyan en el suspenso de la nueva evidencia de Ann para enganchar a los oyentes para otro episodio. Los creadores de YouTube pegan Mr. Final que solveden sus títulos en el momento en que surge un rumor sobre genealogía. En todos estos formatos, el Ann se pinta no como una prueba entre muchas, sino como el arma decisiva que conquista toda duda. El problema es que esta representación colapsa los matices. El Ann no es binario, no siempre es sí o no, culpable o inocente. Especialmente en casos como el de JonBenet, donde el material era pequeño, degradado y recolectado en un ambiente contaminado. Aquí el Ann debería haber sido tratado como una pista que requiere contexto, no como la respuesta definitiva. En cambio, los medios de comunicación eliminaron el contexto y construyeron un mito. Considere cuán diferente podría haber evolucionado la historia si los reporteros hubieran explicado la transferencia secundaria de la forma en que las células de la piel se mueven de una superficie a otra sin que el donante esté presente. Imagínese si hubieran explicado que los perfiles parciales no pueden identificar de forma única a una persona. Imagínese si hubieran dicho al público que en realidad se recuperaron múltiples muestras masculinas desconocidas de diferentes artículos, no solo de una fuente consistente. La narrativa habría pasado de la certeza a la lore, pero la UE no vende. La certeza sí. Es por eso que persiste el mito. Ofrece al público un cierre, incluso cuando el cierre es falso. Absorbe a las familias o condena a los sospechosos con el peso de la ciencia, incluso cuando la ciencia es mucho menos clara. Permite a las cadenas transmitir especiales con música dramática y gráficos audaces, convirtiendo la tragedia en un producto. Y deja a los espectadores creyendo que han sido testigos de la justicia, cuando en realidad solo han sido testigos de la narración. En el caso de JonBenet, el Ann se ha convertido tanto en escudo como en espada. Escudo para la familia. Esgrimido para desviar sospechas. Espada para narradores, blandida para cortar teorías en competencia. Ninguno de los dos usos refleja la desordenada realidad de la ciencia. Y ambos usos perpetúan el mito de que el Ann es impecable. La verdad es más dura. El Ann puede estar contaminado. El Ann puede ser malinterpretado. El Ann no puede ser más que ruido de fondo captado por máquinas sensibles. Sin corroboración, sin fibras, escritura, evidencia de comportamiento, líneas de tiempo, no puede sostenerse por sí solo. Pero al mito no le importa la corroboración. El mito se nutre de la simplicidad, el Ann es igual a la verdad, y por eso es tan peligroso. En el caso de Ramsey, el Ann no nos ha acercado al asesino. Nos ha arrastrado aún más a la distracción. Ha permitido a fiscales, periodistas y youtubers por igual reclamar certeza donde no existe. Le ha dado al público la ilusión de resolución mientras que el verdadero misterio permanece enterrado bajo capas de confusión. Entonces, cuando escuche invocar el Ann como la respuesta final en la historia de JonBenet, recuerde que no está escuchando ciencia. Estás escuchando mitología. Una mitología que consuela, entretiene y vende pero no resuelve. En cualquier investigación importante, especialmente una que involucre la muerte violenta de un niño, la unidad entre las fuerzas del orden es esencial. Detectives, fiscales, expertos forenses, todos ellos deben moverse en la misma dirección. Pero en Boulder, Colorado, en el invierno de 1996, esa unidad se derrumbó casi de inmediato. Desde las primeras horas, no hubo una sola investigación sobre la muerte de JonBenet. Había dos. Y esos dos caminos se enfrentaron hasta que todo el caso se enredó en política, desconfianza y parálisis. Los instintos del departamento de policía de Boulder apuntaban hacia adentro. Desde la nota de rescate hasta la falta de entrada forzada, los indicadores parecían sospechosamente nacionales. La nota fue escrita en papel por la casa de Ramsey. El extraño monto del rescate coincidió con el bono de John Ramsey. Las líneas telefónicas permanecieron en silencio después de que apareció la nota, y al mediodía del 26 de diciembre el cuerpo de la niña fue encontrado en su propio sótano. Para los detectives experimentados, estas eran señales de alerta evidentes que apuntaban hacia alguien dentro de la casa. Esa perspectiva impulsó sus primeras decisiones. Querían tratar a los Ramsey como los principales sospechosos, no solo como padres afligidos. El procedimiento estándar de homicidio exigía entrevistas separadas, lazos rigurosos, búsquedas inmediatas de registros financieros y preguntas difíciles sobre inconsistencias. La policía creía que la vacilación solo permitiría que los recuerdos se desvanecieran y las historias se desvanecieran porque eran miembros prominentes de la comunidad, ricos, socialmente conectados y ya estaban bajo una intensa mirada de los medios. Tratarlos como culpables conllevaba un riesgo político. Si la familia resultaba inocente, Boulder podría enfrentar una demanda UE nacional e incluso consecuencias financieras. Así que la oficina del fiscal del distrito se inclinó por proteger la imagen de la familia hasta que surgieron pruebas irrefutables. En lugar de asumir la culpa, asumieron la vulnerabilidad, los Ramsey como víctimas tanto de un crimen como de un departamento de policía ansioso por señalar con el dedo. Esta postura los puso en curso de colisión con los detectives que creían que la evidencia ya justificaba la sospecha.
El resultado fue una investigación fracturada. Por un lado, los detectives del Departamento de Policía de Boulder construyeron silenciosamente una teoría del caso en torno a la participación de los padres. Por otro lado, la oficina de fiscal del distrito se resistió a las medidas que podrían empañar la reputación de la familia. En lugar de un esfuerzo coordinado, cada lado socavó al otro. Tomemos un ejemplo: Burke Ramsey, de solo 9 años en ese momento. Los detectives querían entrevistarlo a fondo y rápidamente. Los niños pueden revelar detalles cruciales antes de que los recuerdos cambien o los adultos influyan en sus historias. Lan de Burke en la cuchara de piña y su papel ambiguo esa noche exigieron un interrogatorio cuidadoso, pero la oficina del fiscal del distrito bloqueó el acceso anticipado. Argumentaron que lo traumatizaría aún más, que necesitaba protección, no interrogatorio. Cuando finalmente ocurrieron las entrevistas, habían pasado meses. La frescura de su memoria se había perdido y la oportunidad de respuestas espontáneas y sin filtrar se había evaporado. Otro ejemplo: la policía quería una búsqueda agresiva de las comparaciones manuscritas entre Patcher Ramsey y la nota de rescate. Este patrón se repitió una y otra vez. La policía presionó para investigar a la familia, los fiscales se retiraron para protegerlos. La investigación dividida no fue solo una fase, era una realidad vivida a diario por los equipos que supuestamente trabajaban juntos. Las consecuencias fueron devastadoras. Mientras las fuerzas del orden discutían internamente, las pruebas se volvieron obsoletas, las pistas se agotaron y la narrativa pública se salió de control. Los medios de comunicación aprovecharon cada rumor, cada filtración, cada susurro de conflicto entre policías y fiscales. En lugar de presentar un frente unido, Boulder parecía desorganizado, inseguro y a la defensiva. Esta fractura dio lugar a la tormenta perfecta para la desinformación, sin una sola voz coherente que guiara al público. Los comentaristas intervinieron para llenar el vacío. Los tabloides publicaron especulaciones. Los especiales de televisión dramatizaron medias verdades. Y finalmente Delan se volvió frágil a medida que se elevaba al papel de árbitro final. Debido a que el sistema en sí no pudo ponerse de acuerdo sobre lo que significaba la evidencia, la historia más simple que aclara Delan de la familia se convirtió en la historia dominante. En otras palabras, el fracaso de la unidad no solo paralizó la investigación, creó la apertura para que la mitología de Delan se afianzara. Si la policía y los fiscales hubieran trabajado de la mano, equilibrando la ciencia forense con un interrogatorio difícil, tal vez Delan habría seguido siendo una prueba entre muchas. En cambio, el vacío de liderazgo permitió que se inflara en un escudo, desviando toda sospecha. ¿Por qué persistió esta división política? Boulder era una pequeña ciudad que de repente estaba bajo el escrutinio nacional. Los funcionarios temían demandas, daños a la reputación y la ira de los donantes ricos. Perseguir duramente a los Ramsey corría el riesgo de hacer que la ciudad pareciera depredadora. Retroceder, por otro lado, permitió a los críticos acusarlos de cobardía. Atrapada entre esas presiones, la oficina del fiscal del distrito tomó decisiones impulsadas menos por la verdad y más por la óptica. Mientras tanto, la moral de la policía se resintió. Los detectives que creían en su teoría de la participación familiar se sintieron amordazados. Algunos se retiraron frustrados, otros se filtraron a la prensa, profundizando la división. Lo que deberían haber sido sesiones de estrategia confidenciales se convirtieron en combustible para los programas de entrevistas. Cada vez que un lado hablaba fuera de turno, el otro redoblaba la apuesta. El caso, en lugar de progresar, se atascó en señalar con el dedo. Esta guerra interna tuvo consecuencias a largo plazo. La acusación del gran jurado en 1999 fue una víctima. Los miembros del jurado creían que había causa probable para acusar a los padres, pero el fiscal se negó a actuar. ¿Por qué apoyarse en una ciencia débil en lugar de enfrentar contradicciones no resueltas? Una vez más, la política triunfó sobre la colaboración. La historia de la investigación dividida de Boulder no es solo una nota al pie. Es fundamental porque el caso de Khomeini sigue sin resolverse. Dos brazos del sistema de justicia tiraron en direcciones opuestas hasta que el caso en sí se rompió. Los detectives sospechaban de la familia. Los fiscales protegieron a la familia. El resultado fue la parálisis. Y en esa parálisis, el mito de Lan como respuesta creció sin control. Entonces, cuando escuche un clip de YouTube declarar que el misterio está resuelto, recuerde la realidad más profunda: esta nunca fue una búsqueda unida de la verdad. Fue una tierra fracturada entre instituciones, cada una más preocupada por la óptica que por las respuestas. Y esa fractura es la razón por la que casi 3 décadas después, la pregunta más inquietante sigue siendo: ¿quién mató a Khomeini? Pero ¿por qué el sistema la decepcionó tan completamente? Cuando hablamos del caso de Khomeini Ramsey, es imposible evitar el papel que ha desempeñado el ADN en la configuración de la narrativa. Durante años, la mención del ADN en este caso ha sido tratada como una llave de oro, una solución definitiva que prometía desentrañar el misterio. Desde el primer descubrimiento de ADN masculino no identificado en la ropa de Khomeini a mediados de los 90, hasta las afirmaciones más recientes de un avance a través de la genealogía, el ADN ha sido exhibido como la pistola humeante. Pero la verdad, como ya hemos explorado, es mucho menos glamorosa. El ADN en este caso no es la solución, es parte del problema. En esencia, el ADN encontrado en el caso Ramsey nunca fue tan concluyente como los medios de comunicación nos quieren hacer creer. Era, de hecho, increíblemente débil. Cuando se recolectaron las primeras muestras en 1996, eran pequeñas, fragmentadas y no aptas para pruebas de alto nivel. El análisis de ADN moderno aún estaba en pañales. Entonces, lo que tenían los investigadores eran fragmentos que no podían proporcionar una imagen clara de la identidad del perpetrador.
A lo largo de los años, estas muestras se probaron y volvieron a analizar, pero cada vez los resultados fueron los mismos, estaban incompletos, degradados y demasiado débiles para construir un perfil confiable. Para 2003, la tecnología había avanzado lo suficiente como para permitir un mejor examen del ADN. Los resultados aún mostraban lo mismo, el ADN de un hombre no identificado, pero no coincidían con ninguno. Es francamente peligroso. Implica que el ADN puede proporcionar certeza cuando, de hecho, no puede. La verdad es que el ADN nunca fue lo suficientemente fuerte como para hacer esa afirmación. En cambio, la insistencia en que el caso se resuelva basándose únicamente en el ADN es producto de las ilusiones y el sensacionalismo de los medios. Analicemos esto, del ADN a menudo se trata como una verdad definitiva. En casos de alto perfil, esto se ha convertido en una creencia casi mítica una vez que obtienes ADN. El misterio ha terminado. Pero esa creencia está más arraigada en la percepción pública que en la ciencia. El ADN puede darnos pistas y puede indicarnos direcciones, pero no siempre proporciona un vínculo directo con el perpetrador, especialmente cuando las muestras están degradadas o son parciales. Aquí es donde radica el verdadero peligro. El público, habiendo sido condicionado a creer que el ADN es la última forma de evidencia, comienza a aceptar que el caso está resuelto cuando en realidad está lejos de serlo. Esta no es una conclusión científica. Es una narrativa que los medios han impulsado porque es más fácil de digerir que la turbia realidad de un caso sin resolver. El ADN puede parecer la herramienta perfecta para cerrar un caso, pero en el asesinato de JonBenet es cualquier cosa menos definitivo. La investigación todavía está plagada de preguntas e inconsistencias que el ADN no puede responder. La nota de rescate del cuenco de piña, la escena del crimen mal manejada, todo esto sigue sin resolverse. Y ninguno de ellos es aclarado por el ADN. La noción de que el caso se puede resolver en base al ADN es una ficción conveniente. Nos han vendido una narrativa, una que sirve a la sed de cierre del público, pero en realidad, el caso todavía está muy abierto. La incapacidad de identificar al perpetrador de manera concluyente a partir del ADN encontrado en la ropa de JonBenet nos deja con más preguntas que respuestas. Sin embargo, el mito persistente de que el ADN ha resuelto el caso no hace más que cerrar la puerta a esas preguntas. Lo que debemos reconocer es que el caso sigue sin resolverse, y el ADN solo ha agregado confusión, no claridad. Ha sido mal utilizado, sobrevalorado y distorsionado, convirtiendo una frágil pieza de evidencia en una muleta para conclusiones perezosas. Aquí no hay cierre, no hay una resolución clara que podamos envolver con un lazo. La realidad es que el asesinato de JonBenet todavía está envuelto en misterio, y no podemos permitirnos creer que el ADN lo ha resuelto solo porque queremos. Es importante reconocer que el ADN, en su contexto adecuado, es una herramienta valiosa. Pero es solo una herramienta, no la respuesta. En las investigaciones criminales, el ADN puede corroborar el testimonio de los testigos, confirmar la presencia de un sospechoso o descartar pistas falsas. Pero nunca es un sustituto de una investigación exhaustiva, del razonamiento lógico y de la ponderación cuidadosa de todas las pruebas. En el caso de JonBenet, la dependencia es la forma en que se ha utilizado en este caso, lo que es problemático. La dependencia excesiva del ADN para proporcionar una solución rápida ha oscurecido la verdadera historia de este caso. Y lo que nos queda es una serie de suposiciones, alimentadas por la exageración de los medios y las falsas esperanzas, pero no la verdad. El caso de JonBenet Ramsey es un ejemplo trágico de cómo una pieza de evidencia de ADN fue manipulada en algo que nunca debió ser. Un atajo para el cierre. El mito del ADN como la verdad última continúa perpetuándose, ayudado por informes sensacionalistas y un público ansioso que quiere desesperadamente un cierre. Pero los hechos no mienten, el ADN encontrado en este caso es débil, no concluyente y solo ha servido para enturbiar las aguas. Al mirar hacia adelante debemos preguntarnos, ¿qué sucede cuando dejamos que los mitos tomen el lugar de la evidencia? ¿Qué sucede cuando dejamos que las conclusiones convenientes reemplacen el arduo trabajo de la verdadera investigación? El caso de JonBenet sigue abierto. Y ninguna cantidad de análisis de ADN puede cambiar eso. Es hora de que dejemos de dejarnos guiar por el mito de los casos resueltos y comencemos a exigir respuestas reales. Hasta que lo hagamos, el misterio seguirá sin resolverse. La frase "el misterio finalmente resuelto" puede sonar como la conclusión que todos hemos estado esperando en el caso de JonBenet Ramsey. Pero en realidad, es una declaración que simplifica demasiado, desorienta y perpetúa una narrativa muy alejada de los hechos. Así que detengámonos aquí y analicemos por qué esta afirmación no solo es prematura, sino que es completamente falsa. Uno de los principios básicos de la justicia es el concepto de debido proceso. Es un principio que exige transparencia, equidad y, sobre todo, responsabilidad. Un caso solo se resuelve cuando un tribunal emite un veredicto basado en pruebas sólidas. Sin embargo, aquí estamos más de 2 décadas después, todavía sin acusación formal, sin cargos presentados y sin juicio. Si el caso se resolviera realmente, un tribunal habría hablado. La ley lo habría finalizado.
Pero en realidad, el proceso legal nunca ha concluido en el caso de JonBenét. El gran jurado en 1999, después de escuchar meses de testimonios y revisar pruebas, votó para acusar a los padres, pero el fiscal de distrito, Alex Hunter, se negó a firmar la acusación. En 2008, las pruebas de Anne llevaron a una breve y controvertida exoneración de la familia Ramsey por parte de la fiscal de distrito Mary Lacko. Pero esa decisión ha sido ampliamente criticada y no ha habido un cierre legal oficial. La ausencia de una conclusión legal es uno de los aspectos más evidentes ignorados en la narrativa del video. Sin un veredicto oficial, uno que requiera que un jurado examine todas las pruebas y tome una decisión, no hay cierre del caso. Por lo tanto, cualquier afirmación de que el caso está resuelto es simplemente una simplificación excesiva. Este caso sigue sin resolverse y nos quedamos sin justicia para JonBenét, y otra piedra angular del argumento del clip es la evidencia de Anne, que se trata como la solución definitiva. Pero aquí está el problema: el ADN, aunque recolectado, nunca ha sido lo suficientemente confiable como para cerrar el caso. Cuando se descubrió el ADN por primera vez en 1996, estaba fragmentado, degradado y era demasiado pequeño para proporcionar una coincidencia completa. Las pruebas de ADN posteriores en 2003 y 2008 mostraron que el ADN encontrado en la ropa de JonBenét no coincidía con ninguno de los miembros de la familia. Pero eso no significa que estuviera vinculado de manera concluyente a un perpetrador fuera de la familia. Esta evidencia de ADN, cuando es revisada cuidadosamente por expertos, tiene varios defectos. Tamaño y calidad del ADN recolectado no era un perfil completo. Era una muestra parcial y degradada. Transferencia secundaria: la posibilidad de contaminación durante el proceso de recolección o incluso transferencia de un trabajador de la fábrica que manipula la ropa de JonBenét antes de que llegue a ella no solo es plausible, sino probable. Falta de evidencia coincidente: ningún sospechoso ha sido vinculado de manera concluyente a este ADN, y con la tecnología actual, es muy poco probable que alguna vez obtengamos una coincidencia completa. La afirmación del video de que este ADN resuelve de manera concluyente el caso es engañosa en el mejor de los casos y peligrosa en el peor. Los expertos forenses han señalado repetidamente que el ADN, especialmente en casos con bajo número de copias y muestras contaminadas, no es infalible. Puede engañar y crear pistas falsas, que es exactamente la razón por la que el ADN por sí solo no puede ser el único factor determinante para resolver un caso tan complicado como el de JonBenét. Entonces, seamos claros, no hay evidencia de ADN confiable que pueda apuntar de manera concluyente al asesino. El ADN encontrado es parte de la historia, pero no es la respuesta. A pesar de la afirmación de cierre del kit, todavía nos enfrentamos a la misma incertidumbre que ha plagado este caso desde el principio. El misterio sigue sin resolverse. Hay demasiadas lagunas en la investigación, demasiadas preguntas sin respuesta y demasiada inconsistencia para que alguien afirme honestamente que este caso está resuelto. He aquí por qué la escena del crimen fue mal manejada desde el principio. Hubo errores importantes: amigos, familiares y oficiales de policía deambulando por la casa antes de que estuviera debidamente asegurada. Esto destruyó evidencia crucial. La nota de rescate: una prueba clave que nunca se ha explicado satisfactoriamente. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué la extraña cantidad de $118,000? ¿Por qué no hubo una llamada telefónica después de que se encontró la nota? El comportamiento de la familia. Los Ramsey, particularmente John y Patser, actuaron de maneras que muchos encontraron sospechosas. Resistiéndose a entrevistas separadas, contratando abogados rápidamente y negándose a cooperar plenamente con la investigación. Estas inconsistencias siguen sin resolverse. La presencia de ADN, sin importar cuán alta tecnología sea el análisis, no puede responder a estas preguntas centrales. Por lo tanto, afirmar que el misterio se ha resuelto debido a una muestra parcial de ADN es engañoso y prematuro. La verdad es que el caso de JonBenét sigue abierto. Puede permanecer abierto en los próximos años, a menos que y hasta que haya un avance real que vaya más allá del ADN y aborde los problemas fundamentales de la investigación, como la escena del crimen mal manejada, la confusa nota de rescate y el comportamiento de la familia. Hasta entonces, ningún tip, ninguna narrativa mediática y ningún fragmento de ADN puede proporcionar un cierre. La conclusión es que el caso de JonBenét no se resolverá con clips sensacionalistas o afirmaciones a medias de avances en el ADN. Requiere un trabajo forense real, una investigación genuina y una cuidadosa reconstrucción de todas las pistas disponibles. La nueva tecnología forense, como la secuenciación del genoma completo, la reconstrucción digital avanzada de la escena del crimen y la mejora de los perfiles de comportamiento, podría ser la clave. Pero estamos lejos del punto en el que se pueda resolver el caso. Para lograr un progreso real, los investigadores deben centrarse en los aspectos no resueltos del caso, en lugar de confiar en una narrativa mítica del ADN que lo resuelve todo. La familia Ramsey debe ser interrogada a fondo y con cuidado, y se deben revisar todos los ángulos, incluida la posibilidad de que una persona con información privilegiada esté involucrada. La nota de rescate debe analizarse con métodos forenses modernos. La escena caótica necesita ser reconstruida con tecnología digital para comprender mejor la secuencia de eventos.
Estos son los avances que nos acercarán a la verdad, no los clips sensacionalistas de YouTube que se basan en ciencia endeble y conclusiones infundadas. Hasta entonces, el caso sigue sin resolverse. En conclusión, decir que el caso de JonBenét finalmente está resuelto es ignorar la complejidad de la investigación y las preguntas en curso que queda. La evidencia de Anne, aunque es una pista importante, está lejos de ser concluyente. Y ciertamente no proporciona la resolución que afirma el video. Lo que necesitamos es una nueva investigación exhaustiva, dirigida por profesionales que entiendan los matices del caso y estén dispuestos a revisar todas las preguntas sin respuesta, no una narrativa apresurada destinada a satisfacer a un público desesperado por un cierre. Hasta entonces, el caso de JonBenét Ramsey sigue sin resolverse y podría permanecer así hasta que ocurra un avance real, no uno fabricado para que exhibistas. Y así, a medida que llegamos al final de esta inmersión profunda en el caso de JonBenét Ramsey, una cosa está muy clara: el misterio sigue sin resolverse. A pesar de las audaces afirmaciones de respuestas finales de clips sensacionalistas y titulares virales, el caso todavía está lleno de preguntas, inconsistencias y verdades sin respuesta. El Anne por sí solo no puede resolverlo, y tampoco las narrativas de los medios de comunicación a nivel superficial. Lo que hemos visto es lo fácil que es distorsionar un caso complejo cuando se hace un mal uso de la ciencia. Cuando los medios de comunicación se apoderan de una prueba y la amplifican más allá de su verdadero significado, y cuando el verdadero trabajo de investigación se ve ensombrecido por el deseo público de cierre. Este caso, como tantos otros, sirve como una advertencia. No podemos permitir que las conclusiones convenientes reemplacen la investigación rigurosa y honesta. La historia de JonBenét merece algo más que una solución rápida. Merece la verdad, del tipo que proviene de revisar cada detalle, cuestionar cada pista y buscar justicia para una vida trágicamente truncada. No se sabe si llegamos o no allí, pero una cosa es segura: hasta que el caso se cierre oficialmente, el misterio de JonBenét Ramsey está lejos de resolverse. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las complejidades de un caso que continúa persiguiéndonos a todos. Si tienes pensamientos o teorías, me encantaría saber de ti. Hasta la próxima, sigamos buscando la verdad y nunca dejemos de cuestionar lo que nos dicen.